continuación, RTVC Noticias, emisión mediodía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias del Mediodía. Reunión de bancada. El presidente electo Gustavo Petro se reúne con los congresistas del Pacto Histórico. Además, hoy recibirá la credencial que lo acredita como nuevo mandatario. Reunión presidencial. Hoy será el encuentro entre el presidente Iván Duque y Gustavo Petro. Definirán detalles del empalme que inicia este viernes. Reapertura comercial con Venezuela podría generar recursos por $2.000 millones, según analistas. Tercer día de audiencia de reconocimiento del secretariado de las FARC ante la JEP. Hoy Pastor Alape reconoció las violaciones sexuales a secuestrados. Una joven patrullera de la policía fue asesinada en Santa Fe de Antioquia. Autoridades señalan al Clan del Golfo como presunto responsable del crimen. Ofrecen hasta 100 millones de pesos por información. Siguen las filas. Hoy los contribuyentes de Bogotá tuvieron que esperar bajo la lluvia. Siguen los problemas de la Secretaría de Hacienda para pagar el impuesto predial. Llamado al autocuidado. Ministerio de Salud le recordó a los colombianos que con el final de la emergencia sanitaria por COVID-19, el plan de vacunación continúa y es obligatorio el uso de tapabocas en el transporte público. En deportes, Nacional ganó con este golazo en Medellín. El domingo es el partido de vuelta en la casa del Tolima. Y en cultura, fin de semana musical en Colombia. Les contaremos cuál es la agenda para el puente festivo. Buenas tardes, bienvenidos a RTVC Noticias del Mediodía. 4 días después de ganar las elecciones, para esta tarde está planeado el primer encuentro oficial entre el presidente electo Gustavo Petro y el presidente Iván Duque. Carolina, entre tanto, a esta hora se adelanta un encuentro entre el presidente electo y los congresistas de la bancada del Pacto Histórico. En el occidente de Bogotá están nuestros compañeros, ustedes los ven, Luisa Barberi y John López. Luisa, ¿cuál ha sido la agenda de Gustavo Petro en las últimas horas? La escuchamos. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Así es, nosotros los saludamos hasta ahora desde un hotel al occidente de Bogotá, porque en minutos se va a reunir el presidente electo, la primera reunión del presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro, con todas las personas que lo acompañaron en su campaña. Asimismo, también estarán en esta reunión tanto la bancada de Cámara de Representantes como del Senado de la República. Y es que hace unos minutos, Luisa, el presidente electo Gustavo Petro tuvo una reunión muy importante con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En esta reunión se tocaron temas muy importantes, sobre todo de cómo va a ser esa articulación entre los dos gobiernos, el local y el nacional. Temas como el metro de Bogotá, la seguridad y el desarrollo económico de la capital del país estuvieron allí en la agenda en medio de este encuentro que, entre otras cosas, según lo manifestaron los dos mandatarios, fue una reunión bastante cordial. Johnny, televidentes, pero este no es el único encuentro. También Gustavo Petro, el presidente electo de los colombianos, tiene una reunión muy importante hoy a las 5:30 con el presidente saliente Iván Duque en la Casa de Nariño. El Pacto Histórico tiene una petición muy especial para esta reunión. Nosotros necesitamos que el presidente Duque con toda sinceridad nos haga un balance exacto del país que nos entrega. Las comisiones de empalme también se encargarán de eso, porque del inventario que hagamos, de la seriedad de ese inventario, depende que en 6 meses no tengamos la gente en las calles, porque la gente tiene mucha expectativa de cambio, la gente cree que esto se cambia de un día para otro. Tienen que entender que las reformas constitucionales demoran entre 1 y 2 años y hemos ofrecido varias. Entre otras cosas, Luisa, uno de los puntos importantes de los que se va a tratar en pocos minutos aquí en la reunión convocada por el presidente electo Gustavo Petro es el tema de las bases para ese acuerdo nacional. Por eso fueron invitados los líderes políticos del Frente Amplio, donde se tocarán esos temas de cuál será la participación, incluso la convocatoria que se hará a aquellos sectores políticos que no acompañaron a Gustavo Petro durante su campaña presidencial.
El mensaje del presidente Petro ha sido acuerdo nacional con todos los sectores sociales y el núcleo del acuerdo nacional reflejado en el acuerdo parlamentario con todos los sectores que encontrarán en nosotros todas las garantías para que ejerzan su liderazgo y sus iniciativas en el marco del programa de gobierno de Petro Presidente. Y otra noticia importante que se ha conocido en las últimas horas es la decisión del Partido Liberal de declararse como partido de gobierno. El pacto histórico ha dicho que siguen buscando sumar más esfuerzos y más partidos políticos para así ser mayoría en el Congreso y sacar adelante todos los proyectos del nuevo gobierno. Nosotros estamos abiertos, hemos venido conversando, creeríamos que el partido de la U y avanzamos también en diálogos y conversaciones con Cambio Radical, pero por supuesto esto no depende solamente de nosotros, sino de los diálogos que se puedan dar entre los dirigentes máximos de los partidos, de estas fuerzas políticas y el presidente Gustavo Petro. Y otra de las noticias que se dio en las últimas horas fue el llamado que hizo el presidente electo Gustavo Petro a los mandatarios locales, alcaldes y gobernadores, para que preparen los lotes donde se van a construir las universidades y los colegios públicos para poder garantizar la educación gratuita en todo el territorio nacional. Llevar la universidad a todos los territorios de Colombia es grande, porque esta ha sido una de las propuestas, garantizar la educación gratuita desde el preescolar hasta la universidad a todos los niños y jóvenes de Colombia, y este ya es un primer paso muy grande para dar apertura a la universidad en todos los territorios de Colombia. 12:06 del mediodía y aquí las personas aún continúan llegando, que llegue el presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro, para dar inicio a esta reunión. La agenda del presidente electo Gustavo Petro se completará esta tarde. A las 4 de la tarde recibirá la credencial por parte del Consejo Nacional Electoral, que lo acreditará como presidente de los colombianos. También junto a él estará Francia Márquez, quien será acreditada como la nueva vicepresidenta, y posteriormente Gustavo Petro saldrá hacia la Casa de Nariño hacia las 5 de la tarde, donde se reunirá por primera vez con el presidente saliente Iván Duque. Por supuesto, nosotros seguiremos muy atentos para llevarles toda la información, todos los detalles en nuestra emisión central a las 7 de la noche. Regresamos con ustedes, Luisa Barberi y John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. Conectados 24/7, Luisa, John, muchas gracias por esta información. Y el anuncio del presidente electo sobre la reapertura total de las fronteras con Venezuela, según expertos, sería clave para fortalecer la economía nacional y el comercio en Cúcuta. También hablaron de la importancia de las relaciones comerciales entre los dos países. Antes del año 2010, Colombia exportaba a Venezuela en promedio entre 5.000 y 6.000 millones de dólares por año. Después del rompimiento de relaciones, el comercio frenó y, por ejemplo, en el primer trimestre de 2022 la cifra tan solo fue de 110 millones de dólares. La Cámara de Comercio Colombo-Venezolana piensa que a finales del periodo Petro podría llegar a estar alrededor de los 2.500 millones de dólares. Actualmente los productos colombianos más vendidos a Venezuela son alimentos, bebidas y tabaco con 33 millones de dólares, materias plásticas y químicos, ambos con 23 millones de dólares, y hierro y acero con 8 millones de dólares. Los analistas creen que el fortalecimiento del comercio bilateral también combatirá el contrabando. Se llevan a cabo de manera informal, en buena medida a través del contrabando. Y esto no le conviene ni a los empresarios formales en Colombia, ni le conviene al Estado. En el primer trimestre de este año, Colombia importó mercancías desde Venezuela por 16 millones de dólares. Tercer día de audiencias en la JEP, en la que comparecen los integrantes del secretariado de las antiguas FARC. Hoy reconocieron delitos sexuales en contra de sus víctimas de secuestro. Lizeth Martínez, adelante, usted tiene más información. José Fernando, muy buenas tardes. Los saludo a esta hora desde la Biblioteca Virgilio Barco, donde en efecto pues continúa este último día de audiencias en donde miembros del antiguo secretariado de las FARC pues están reconociendo muchos de los delitos que cometieron durante la época del conflicto. Precisamente hoy nuevamente están frente a frente víctimas y victimarios, en donde estos victimarios pues están respondiéndole las preguntas a muchos de los familiares de aquellas personas que aún permanecen secuestradas o desaparecidas. Adicionalmente, recordemos que la audiencia que se lleva a cabo el día de hoy tiene que ver con estos secuestros que se realizaban por el control de tierras. En medio de estas nuevas audiencias, pues fue Pastor Alape quien asumió esa responsabilidad por estos hechos en donde se registraban violaciones sexuales a algunos de los secuestrados. Escuchemos lo que dijo. Estamos reconociendo nuestra responsabilidad
como último secretariado, como quienes ordenamos, quienes no generamos control para que se dieran situaciones de maltrato a las víctimas, como violaciones sexuales que llegaron a producirse. Por eso estamos asumiendo esa responsabilidad. En medio de esta audiencia, pues algunos de los familiares les han expresado a estos antiguos miembros del secretariado de las extintas FARC que les conceden el perdón por sus delitos, sin embargo les piden respuestas para poder dar con el paradero de muchos de sus familiares que aún permanecen desaparecidos. Muchos otros familiares pues les dicen que no les conceden el perdón hasta no saber qué pasó con sus familiares y en dónde están sus cuerpos. También recordemos que luego de estas audiencias pues la JEP tendrá por lo menos 15 días o un poco más para determinar cuáles serán esas penas restaurativas que irán entre los 3 a 5 años que tendrán que pagar estos miembros para reparar a estas familias precisamente por estos delitos cometidos durante el conflicto. Desde la biblioteca, Virgilio Barco, Lizeth Martínez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Lizeth. Y una emboscada contra una patrulla de la policía en Antioquia dejó como resultado un uniformado herido y una joven patrullera muerta. Las autoridades ofrecieron 100 millones de pesos de recompensa para capturar a los responsables. Como una niña alegre, humilde y extrovertida, es recordada la patrullera Andri Vanessa Merlano Amaya, de 25 años de edad, por su padre. Era una niña muy centrada y sabía de lo que quería para su futuro, para lo que quería. Vanessa, oriunda de Sincelejo, llevaba 5 años en la institución. Tenía 2 condecoraciones y 11 felicitaciones en su hoja de vida. Siempre se caracterizó por ser una excelente funcionaria, aplicada en su trabajo, con ganas de salir adelante. Una persona alegre, servicial, dispuesta a ayudar a la comunidad. La uniformada fue asesinada en momentos que realizaba labores de vigilancia en Santa Fe de Antioquia, cuando se movilizaba en una patrulla con otro policía que resultó herido tras el ataque con armas de fuego. La Policía Nacional ofrece hasta 100 millones de pesos para quien nos dé información para llegar a los responsables de este homicidio de una valerosa colombiana que decidió ser policía de Colombia. Las autoridades confirmaron que en la zona tiene injerencia el Clan del Golfo. 4 infantes de Marina resultaron heridos en Buenaventura luego de una serie de combates contra las disidencias de las FARC sobre el río Naya. Los uniformados tuvieron que ser movilizados vía aérea para ser atendidos por una unidad médica en Buenaventura. Los infantes están estables de salud a pesar de los impactos de arma de fuego. En los enfrentamientos se logró incautar armas de largo y corto alcance. Las tropas aún continúan en el área de operaciones desarrollando las mismas operaciones ofensivas con el fin de ubicar esta estructura y así ponerla a buen recaudo de la justicia. En las últimas horas fueron denunciados otros 2 secuestros en la región del Catatumbo. Al parecer, una de las personas era familiar del alcalde de Tibú. Joana Lobo, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos amplía esta información. 3 casos de secuestro se han presentado en las últimas 72 horas en la provincia de Ocaña y el Catatumbo. El más reciente se conoció con de la comerciante Gladys Cancino en el municipio de Tibú, donde las veedurías ciudadanas rechazaron este hecho. Ocurrió el día de ayer, pues donde una comerciante del municipio de Tibú muy reconocida fue interceptada por 2 personas desconocidas y que pues se la llevaron de su sitio de trabajo. Pues esta es una situación pues que tiene consternada a toda la población tibullana porque es un comerciante y ya estamos siendo víctimas también de la delincuencia común. Entonces necesitamos la liberación, o exigimos mejor la liberación de la señora Gladys Cancino. Los otros 2 casos tienen que ver con el secuestro de la docente Betty Arevalo en el municipio de Ábrego, mientras que en la ciudad de Ocaña se conoció el secuestro del señor Adalberto Casadiegos, quien según las autoridades falleció mientras era trasladado por sus captores. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y aquí en Bogotá siguen las largas filas de contribuyentes para pagar el impuesto predial. Hoy muchos ciudadanos tuvieron que esperar bajo la lluvia un turno para poder cumplir con sus obligaciones con la capital del país. Sergio Grandas, ¿qué ha dicho la Secretaría de Hacienda?
Hola José Fernando, muy buenas tardes. Pues ha dicho la Secretaría de Hacienda que se han atendido luego del plan de choque que fue lanzado este lunes 2.700 contribuyentes para resolver esos inconvenientes que han tenido para la descarga de recibos, el paz y salvos y también liquidaciones. Este es el panorama hasta ahora en uno de los parqueaderos de la Secretaría de Hacienda. Tuvo que ser acondicionado por parte de la entidad para permitir el ingreso de los ciudadanos. Incluso fueron instaladas unas carpas que fueron habilitadas como salas de espera en manera provisional. Ha indicado la Secretaría que desde las 5:30 de la mañana se estará atendiendo mañana, que vence precisamente el plazo para pagar el impuesto predial con el 10% de descuento. Ya hemos recaudado por el impuesto predial del año 2022 más de 2.3 billones de pesos, más de 1.7 millones de predios en Bogotá han venido pagando el impuesto desde el 1 de enero hasta ayer. A esta hora llovizna en este punto de la ciudad, bastante frío. Vemos a los ciudadanos pues con sus paraguas, en este caso haciendo las filas para poder acceder a los servicios de asesorías en los Supercae. Y la Personería de Bogotá denunció que las cámaras de vigilancia del sistema Transmilenio, a pesar de estar en operación, no están conectadas con la policía para poder prevenir y castigar delitos en el sistema. Transmilenio respondió. En el sistema Transmilenio hay 1.318 cámaras en estaciones y portales. En los buses articulados y zonales hay 32.837. A estas últimas, según la Personería de Bogotá, nadie las monitorea en tiempo real. Es preocupante que aún falta capacidad de reacción inmediata ante un posible evento de inseguridad dentro de los buses. El ente de control denuncia que las nuevas cámaras que tienen los buses no están conectadas con la Secretaría de Seguridad y la Policía. Transmilenio y el distrito aseguran que sí hay monitoreo. Los estándares nos dicen que esto debe operar bajo demanda. Y operar bajo demanda es que cuando sucede un incidente, nosotros nos damos cuenta, inmediatamente podemos ver. Esto se realiza a través de una plataforma que envía alertas emitidas por conductores. Únicamente se pudo usar para efectos de seguimiento, captura, investigación o evidencia probatoria la grabación de 116 casos de hurtos. Requerimientos que nos hicieron, 200 se los pudimos entregar. Esto es un 90%, o sea, nuestras cámaras como material probatorio en el 90% de los casos funcionan. Según la policía, se han desarticulado bandas criminales gracias a los registros de estas cámaras. Van 400 personas detenidas en Transmilenio este año por la comisión de hechos como hurto y otros delitos. Una nueva emergencia sucedió en San Andrés, Santander. Una quebrada se desbordó generando afectaciones en varias viviendas. Las autoridades continúan realizando una verificación en la zona para determinar el número de personas damnificadas. Durante toda la noche el temor se apoderó de los habitantes de San Andrés, quienes tuvieron que refugiarse de las aguas de la quebrada La Llorona, que se desbordó e inundó varias viviendas del municipio. Dios mío, se acabó de llevar un carro de aquí. Me llevó unos muebles, no, perdí todo. Le pido la colaboración al gobierno. Se pasó el agua toda porque pues, se tapó. Casas afectadas, calles con lodo y establecimientos comerciales destruidos es el saldo de esta creciente súbita. A la hora realizamos el censo de las personas afectadas con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Atendimos esta emergencia con los organismos de socorro y con las autoridades locales. Según las autoridades, no hay reporte de heridos ni desaparecidos. 40 municipios de Santander han sido afectados por esta temporada de lluvias. Más de un mes completan los habitantes de La Montañita, Caquetá, sin servicio de acueducto. Al parecer, el sistema de alcantarillado colapsó durante esta temporada de lluvias. Este es un informe de Catherine Vargas, periodista de Radio Nacional. En el municipio de La Montañita, Caquetá, desde el pasado mes de mayo, la población se encuentra sin servicio de acueducto. La situación se debe a una inundación causada por lluvias en el área urbana que generó el colapso de la infraestructura. De acuerdo con el alcalde de la localidad, Pablo Emilio Zapata, aunque ha hecho la solicitud de un vehículo permanente para el suministro de agua potable, hasta el momento no ha obtenido respuestas. Necesitamos aquí, como tenemos más de 4.000 personas sin agua, entre la cabecera municipal de La Montañita y la inspección de Santuario,
usuario, al gobernador, lo mismo que también al gobierno nacional, que nos apoyen con la permanencia de un carro tanque mínimo de agua mientras que sacamos esa contingencia, mientras que yo hago las obras urgentes de mitigación. Según el alcalde, hoy iniciará el diagnóstico por parte de expertos en geología del Ingeominas y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para analizar los deslizamientos de tierra que persisten en las zonas de cordillera en el área rural del municipio. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Habitantes de 5 veredas en Saravena, Arauca, están afectadas por la contaminación en las fuentes hídricas debido al derrame de crudo del oleoducto Caño Limón Coveñas. Este es un reporte de Leilin Candela, periodista de la Radio Nacional. Los caños Robles, Caño Claro y Caño Verde son los afluentes de los cuales los habitantes de al menos unas 5 veredas en zona rural de Saravena, en Arauca, se surten de agua para su consumo, el de sus animales y para sus cultivos, pero que se encuentran contaminados por una mancha de crudo ocasionada por un atentado al oleoducto Caño Limón Coveñas. Daniel Navarro, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Claro, dio a conocer que esta situación ya está afectando a los habitantes del sector. Sobre todo las personas de tercera edad tuvieron que moverse del sector, sobre todo por la niñez, tocó trasladarlos para otro lugar porque estaba perjudicando para la respiración. El crudo emana unos gases y eso perjudica para la salud del ser humano. Todavía no se tiene accesibilidad a estas aguas porque se corre el riesgo de salir perjudicar a los animales. Pasa la piscicultura, el sector está perjudicado porque no se puede bombear de ese caño agua contaminada con petróleo. La comunidad indicó que ha hecho reiteradas solicitudes a Corporinoquia y a CENIT, la empresa operadora del oleoducto, para que agilicen las labores de descontaminación, pues la limpieza realizada hasta ahora sobre los lechos de agua no ha sido suficiente. El Ministerio de Salud anunció el fin de la emergencia sanitaria y reiteró que Colombia continúa en pandemia y deben seguir implementando las medidas de autocuidado como el uso de tapabocas en centros de salud, hogares geriátricos y transporte público. El 30 de junio finaliza la emergencia sanitaria en Colombia, inicia un proceso de normalización en el sistema de salud. Sin embargo, el ministerio reiteró que no hay que bajar la guardia, ya que siguen incrementando los contagios por COVID-19. La pandemia continúa y probablemente el COVID llegó y convivirá con nosotros durante mucho tiempo. Esa es la realidad. El uso de tapabocas en aeropuertos, hogares geriátricos, centros de salud y transporte público seguirá vigente. Se continuará con el plan de vacunación, el cual ayuda a disminuir los contagios por la variante de Omicron que circula en el país. Para el fin de año, el objetivo es llegar al 90% de las personas con una dosis, 80% con esquemas completos y 70% con refuerzo. Según la entidad, hay suficientes vacunas en el país para lograrlo. Un vistazo al mundo, especialmente en Ucrania, porque mientras Naciones Unidas calcula que 4.634 civiles han muerto en ese país desde el inicio de los ataques rusos en su territorio, líderes de la Unión Europea avalan el estatus de candidato de Ucrania para ser miembro del bloque. El primer paso de un largo proceso que el país en guerra deberá emprender mientras recibe un lanzacohetes que podría ayudarla a mermar la ofensiva rusa en sus ciudades. Esta guerra hizo de Ucrania el punto sobre el que ahora reposa el equilibrio de todo un continente y casi que del sistema internacional. Lo que pasa en ella ha enrutado acciones en su entorno, reajustando el orden regional. Cada presión que Rusia le imprime, Occidente lo traduce en decisiones. Por ello, el estatus de candidata a adherirse a un club geopolítico como la Unión Europea llega a ser tan determinante. He tenido una maratón telefónica para una decisión positiva sobre la candidatura de Ucrania. Desde la mañana hablé con 11 líderes. Candidata en situación de guerra que deberá repartir su fuerza entre el campo de batalla y las reformas que el bloque le pida para aceptarla. Pero mientras el proceso avanza, también lo hacen tropas rusas en sus territorios. Las gemelas Severodonetsk y Lysychansk son presionadas de norte a sur justo cuando Kiev recibe el lanzacohetes HIMARS, sistema móvil de misiles guiados por satélite que inyectarían fuerza a la resistencia del ejército ucraniano. Tenemos una interrupción del suministro de gas en Alemania. Así es como se define. Por lo tanto, es necesario activar este nivel de alerta. Alemania califica de ataque económico el recorte ruso del gas que le suministraba. De ahí su plan de emergencia para no quedarse sin el combustible. Una de tantas reacciones adoptadas por Moscú en medio de la guerra a punto de cumplir 120 días activa.
Un día después del potente terremoto en Afganistán, la ayuda llega a cuentagotas a las regiones más afectadas y las agencias internacionales empiezan a hacer presencia ante el devastador panorama y las carencias de los sobrevivientes. Aferrarse con fuerza a la vida es el instinto para aquellos que no sucumbieron con el terremoto. El epicentro del sismo que redujo la existencia a escombros en Afganistán respira un nuevo día así. Con las manos como el instrumento de búsqueda y rescate y con la necesidad a escala masiva de despedir bajo la tradición musulmana a quienes se llevó la tragedia. En nuestra casa tenemos 7 mártires, 4 son mis hijas, 2 hijos y mi esposa. Paktita y Khost, las rocosas y hoy desbaratadas provincias orientales afganas, se baten entre la búsqueda de alimentos e improvisar la vivienda. Agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones que aún operan en el país asumen el reto de la dificultad de acceso para que la ayuda no sea a destiempo. El primer convoy que salió de Kabul hoy logró ayudar inmediatamente 4.000 personas con tiendas de campaña, mantas, agua para protegerlos del mal clima y suplir las necesidades básicas. Es el primer lote de asistencia que enviaremos a las áreas afectadas. Y mientras los relatos de lo ocurrido se van hilando, fue un golpe devastador de la naturaleza que nos cayó encima. Cuando salí de mi casa estaba todo tranquilo porque toda la gente estaba enterrada debajo de sus casas. Afganistán se levanta, acostumbrada a ponerse en pie a pesar de sus calamidades. Y sube a 3 el balance de muertos en medio de las protestas indígenas que completan 11 días en las principales ciudades de Ecuador. La oposición al alza de precios de combustibles ha estado marcada en las últimas horas por los choques entre policías y los manifestantes. La muerte más reciente tiene versiones tal vez encontradas. Mientras las fuerzas indígenas dicen que un hombre de 38 años falleció y junto a su cuerpo se encontró un cartucho de gas lacrimógeno, la policía dice que la causa del deceso fue de cirrosis hepática. Y Reino Unido vive la segunda jornada de paro ferroviario prevista para esta semana y la de mayor impacto en 30 años. 4/5 partes de los servicios de pasajeros en todo el país quedaron cancelados con el cese de 24 horas en las actividades de 40.000 limpiadores, trabajadores de mantenimiento y personal de las principales estaciones de trenes del país. A la jornada podrían sumarse trabajadores del aeropuerto más concurrido de Gran Bretaña. y 26, hablemos de deportes. Nacional dio el batacazo en casa ante Deportes Tolima en la final de ida de la Liga Colombiana. El equipo del arriero sacó 2 goles de ventaja y ahora piensa en sellar el título en Ibagué. Tolima se volvió un dolor de cabeza al minuto 23 con el gol de Anderson Plata, pero rápidamente Nacional encontró el antídoto. Cometimos errores garrafales que no le podemos dar esa posibilidad a Nacional porque cobra como cobró por ventanilla. Y así es. Al 43, en un error del portero Domínguez, Danovis Vanguero puso la paridad. Pero en el segundo tiempo y cuando mejor jugaban los de Hernán Torres, apareció la joya de la noche y de la temporada. 58.5 metros para que Gerson Candelo le diera ventaja al verdolaga. Llega en el mejor momento. Bendito sea Dios y vuelvo y reitero, con calma, que aún queda un partido más. Con el estadio a reventar y el verde manejando el balón, Rifle Andrade selló una noche de ensueño para jugadores y su técnico. 3-1 terminó el partido. Es increíble lo que estoy viviendo junto con mi familia. Entonces yo creo que uno está tranquilo, está como que arriba, yo no sé, hay algo que nos está ayudando mucho. Nacional está muy cerca de un nuevo título y en el Manuel Murillo Toro el próximo domingo el fútbol colombiano conocerá a su nuevo campeón. Y a propósito de la final de este primer semestre de la Liga, Tolima aseguró que jugó bajo protesta por la alineación de Giovanni Morero en el duelo disputado en Medellín. Ustedes están viendo en este momento lo que publicaron en su cuenta en Twitter. El club manifestó lo siguiente, y es que dice que Deportes Tolima informa a la opinión pública que está jugando bajo protesta por la irregular alineación del jugador de Atlético Nacional, Giovanni Moreno. Su inclusión es contraria a todos los reglamentos del campeonato. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a esta noticia en desarrollo para contarles, porque también adicionan que respetan las decisiones de los tribunales deportivos y están seguros de la contundencia de sus argumentos.
Giovanni Urshela y Jorge Alfaro pasan por un gran momento en las grandes ligas del béisbol. Los peloteros colombianos pegaron home run con sus novenas. Urshela, con los Mellizos de Minnesota, pegó su sexta carrera de la temporada en el cierre de la séptima entrada ante los Guardianes de Cleveland, pero su equipo infortunadamente perdió 10 carreras a 11. De otro lado, Jorge Alfaro está imparable, suma también 6 cuadrangulares y 18 impulsadas. Los Padres de San Diego ganaron 14-4 a los de Arizona Diamondbacks. Hasta acá, la actualidad deportiva. Llegamos a oportunidades, muy atentos en el Valle del Cauca porque hay 104 vacantes para operarios de metalmecánica. Les contamos cómo se pueden postular. En oportunidades para que ayudantes de metalmecánica trabajen en municipios del Valle, vaya a la página agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes. Luego escoge el departamento Valle del Cauca. Selecciona el ítem procesamiento, fabricación y ensamble y escoge la convocatoria ayudantes en la fabricación metálica. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachillero técnico y tener mínimo 6 meses de experiencia laboral en el área. Atentos porque son 104 vacantes con salarios de hasta 1.500.000 pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas de Cali y municipios como Palmira y Jumbo. Recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. La música y el arte protagonizan los eventos gratuitos para este fin de semana en la agenda cultural de RTVC Noticias. Conozca cuáles son. La fiesta de la música inicia en Bogotá. La celebración de origen francés se toma la capital. El teatro La Media Torta tiene preparadas presentaciones de distintos géneros musicales con artistas nacionales e internacionales como el DJ y productor Lecom Dibejoc, que traerá lo mejor de la música electrónica francesa al centro de la ciudad. En Cali, los sonidos, la diversidad y el talento se unen en el Sucursal Fest. Artistas de música electrónica y de géneros urbanos como el hip hop y el dembow compartirán su arte con bailarines de street dance y muestras de arte gráfico que estarán disponibles en la plazoleta El Puente Ortiz y en el monumento de los 7 Ríos. En la celebración de los 400 años de Bucaramanga, la ciudad tiene preparada una gran agenda musical que presenta a artistas y agrupaciones de folclore colombiano que fueron ganadores de la convocatoria Reactivadores. Con entrada libre, la Plaza Cívica y el barrio Los Canelos presentan a artistas como los Cuchureños y el grupo Dampro, en una programación que irá hasta este domingo. RTVC Noticias del Mediodía.